la Corte Constitucional y la Acción Extraordinaria de Protección en la nueva Constitución Política del Ecuador, entre otras. Ha desempeñado otras muchas diversas actividades importantes dentro del Ecuador. En todas las provincias del país ha dictado conferencias por invitación de los colegios de abogados, del Consejo Nacional de la Judicatura y de la Fiscalía General del Estado. En la universidad, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en la República de Bolivia, también ha impartido conferencias y ha sido declarado el mejor jurista del país por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con su sede en Manabí, en Eloy Alfaro delegado. Además, él recibió un premio Velázquez Ara en el 2010 y en el 2012 como por la mejor obra jurídica escrita en el país por el ilustre Consejo Metropolitano de Quito. Estas son algunas de las actividades que ha realizado nuestro expositor. Con el aplauso de ustedes recibimos por favor al doctor José García Falcón. Buenas tardes, compañeras y compañeros, señor doctor Patricio Palmiño, presidente de la Corte Constitucional, señor doctor Víctor Wilca, juez de inquilinato y relaciones vecinales de nuestro cantón, doctora María Elena Zamora, organizadora de este seminario. Quiero comenzar esta charla señalando que a partir del 20 de octubre de 2008, con la vigencia de la Constitución, tenemos un nuevo país completamente diferente al anterior. O sea que tenemos un nuevo Estado y por tal un nuevo derecho. Para poder comprender este cambio de 180 grados, es necesario hacer un brevísimo análisis sobre lo que es el Estado de Derecho, lo que es el Estado Social de Derecho y lo que es el Estado Constitucional de Derechos y Justicia, haciendo énfasis en lo último, en el Estado de Justicia. Porque justamente para hacer realidad el Estado de Justicia, la Asamblea Nacional dicta el Código Orgánico de la Función Judicial. Compañeras y compañeros, ¿qué es el Estado de Derecho? El Estado de Derecho es aquel Estado en donde la supremacía de la ley, o sea que todas y todos tenemos que observar la ley. Y por esa razón, en aquel tiempo, había una frase sacramental en las sentencias que decía: administrando justicia en nombre de la República y por la autoridad de la ley. En la Pontificia Católica del Ecuador, donde yo me eduqué, hacía énfasis Monseñor Juan Larrea Urdín del artículo 1 del Código Civil. La ley y la declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite. Y es así que constantemente he señalado que la Alemania nazi también era un Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque era un gobierno democrático. Obviamente el Bundestag, el Congreso alemán, dictaba las leyes y el juez dentro del Estado de Derecho era un juez robot, un juez mero aplicador de la ley. Y obviamente las leyes que dictaba el Congreso alemán eran las leyes injustas, leyes inmorales, y el juez, como juez robot, como juez mero aplicador de la ley, tenía que aplicar la misma. Y se cometieron delitos de lesa humanidad que hasta ahora nos tienen alarmados a todos los seres humanos en este mundo llamado Tierra. A partir de, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, la misma Alemania comienza a hablar ya del Estado Social de Derecho, el Estado de Bienestar. Y luego, con la vigente Constitución, conforme señalaban algunos conferencistas de ayer, tenemos que el artículo 1 de la misma señala que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y de justicia. Y como les manifestaba hace pocos minutos, para hacer realidad este Estado de justicia, la Asamblea Nacional dicta el Código Orgánico de la Función Judicial. Conforme señalo a mis alumnos en la cátedra de Derecho Procesal Civil 1, 2 y en Práctica Civil en la Facultad de Jurisprudencia de la Unidad Central del Ecuador, de la cual soy facilitador ya durante casi 20 años, siempre les manifiesto que recalco una vez más que este es un nuevo Estado, que hay que abrir los ojos
y la mente a este proceso de cambio que vive el país. Y también les manifiesto que cuando lean la Constitución, por favor, no comiencen desde el artículo 1, no, porque la Constitución comienza en el preámbulo. El preámbulo está lo que quiere ser el Ecuador, sus aspiraciones, su futuro, el derecho al buen vivir, la summa causale, el derecho a la madre naturaleza, el derecho, el considerar a la parte ecológica como sujeto de derechos y no como objeto de derechos, etc. Igualmente, compañeras y compañeros, cuando lean el Código Orgánico de la Función Judicial, no comienza en el artículo 1, comienza en el considerando. ¿Y qué dice el considerando del Código Orgánico de la Función Judicial? Señala de manera categórica de que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y de justicia social, y hace hincapié en dicho considerando. O sea que dentro de este estado de justicia, ahora tenemos 7 clases, para la redundancia, de justicia: la justicia ordinaria, la justicia indígena, que tiene base constitucional, como vimos ayer con Carlos Herrera, y que tiene base en tratados internacionales, y que también tiene control constitucional. O sea que cuando las autoridades de la justicia indígena cometen violaciones a los derechos humanos o a la Constitución de la República, tenemos la acción extraordinaria de protección, que es una acción que conoce la Corte Constitucional, aquí presidida por el señor doctor Patricio Pazmiño. Y tengo entendido que hay algunas acciones extraordinarias de protección ya en trámite en dicha Corte. Todavía no conozco si es que la Corte ha resuelto alguna de las acciones extraordinarias de protección señaladas en el artículo 65 y 66 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Igualmente, compañeras y compañeros, en el considerando del Código Orgánico de la Función Judicial, por primera vez ya se mencionan los 17 tratados más importantes que forman parte del ordenamiento jurídico del país. Porque no olvidemos, como señalaba algún conferencista el día de ayer, de acuerdo al artículo 424 y 425 de la Constitución de la República, los tratados internacionales forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y tienen inclusive mayor valor jerárquico que las leyes orgánicas y que las leyes ordinarias. Y es primera vez que se mencionan esos 17 tratados. O sea que es fundamental que los operadores de justicia por lo menos conozcan esos 17 tratados básicos que señala el considerando del Código Orgánico de la Función Judicial. Pero aprovecho para insinuarles de la manera más respetuosa que dentro de los 17 tratados básicos que están mencionados taxativamente en el considerando del Código Orgánico de la Función Judicial, hay 2 que son los principales, los más importantes, si se quiere, que son la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Igualmente, por primera vez en el considerando del Código Orgánico de la Función Judicial se establece la fuerza vinculante que tienen las sentencias que dictan las Cortes de Derechos Humanos, no solamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fundamentalmente ella, por supuesto, pero forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, de tal modo que los señores operadores de justicia tienen que tener en cuenta las sentencias que dictan estas Cortes de Derechos Humanos, especialmente, recalco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por primera vez, compañeras y compañeros, se señala que el derecho comparado también forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Pero lo fundamental, y dado el tiempo que se me ha concedido, toda vez que una vez 4 expositores y comenzamos un poquito tarde esta primera charla, por primera vez se señalan nuevos principios rectores en la administración de justicia. Sin embargo, hay que recalcar que el artículo 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con lo que señala el artículo 167 de la Constitución de la República, señala que la potestad pública de juzgar, de hacer ejecutar lo juzgado, o sea, la potestad de administrar justicia,
recae en el pueblo soberano del Ecuador a través de los órganos judiciales correspondientes. En el caso de la justicia ordinaria, obviamente, a través de los órganos que señala el artículo 178 de la Constitución de la República. Pero los principios rectores, que son fundamentales, están señalados en los artículos 4 al 31 del Código Orgánico de la Función Judicial. Y hagamos una breve reseña, muy resumida, dado el tiempo que tenemos, de estos nuevos principios rectores. ¿Qué dice el artículo 4 del Código Orgánico? Solamente la parte principal. Dice principio de supremacía constitucional. O sea que la Constitución es la norma normal, es la norma superior, de tal modo que nadie, ni nada puede estar encima de la Constitución o fuera de la Constitución. Y el organismo de más alta jerarquía dentro de la justicia de nuestro país ya no es la Corte Suprema de Justicia, ya no tiene esa designación, ya no es la Corte Nacional de Justicia, sino que es la Corte Constitucional, es la más alto tribunal de justicia. ¿Por qué razón? Porque la Corte Constitucional es la que tiene el monopolio de la interpretación de las normas constitucionales. Antes del 2008 tenía el Congreso Nacional, se recuerdan de acuerdo al artículo 180 número 5, tenían los señores jueces, tenía el Tribunal Constitucional, tenía inclusive la Procuraduría General del Estado. Ahora el monopolio de la interpretación constitucional lo tiene exclusivamente la Corte Constitucional. El artículo 5 dice principios de aplicabilidad directa e inmediata de la norma constitucional. O sea que los operadores de justicia tienen la obligación de aplicar directamente la norma constitucional, aun cuando la parte no lo haya invocado o cuando la parte lo haya invocado erróneamente. Esta es una de las funciones principales de los operadores de justicia. El artículo 6 trata sobre el principio de integralidad de la norma constitucional. ¿Qué quiere decir esto, señores asistentes? Quiere decir que para poder interpretar una norma constitucional necesariamente hay que leer toda la Constitución, no solamente la parte que a uno le interesa. A veces me invita el Consejo de la Judicatura como facilitador de los señores jueces, y a veces los señores jueces me dicen y me llama la atención que han leído la parte correspondiente de la función judicial de la Constitución de la República, pero eso no es así. Para poder comprender una norma constitucional, para poderla interpretar, hay que leerla íntegramente. Este es uno de los principios fundamentales. El artículo 7 dice principio de legalidad, jurisdicción y competencia. Ustedes conocen que tenemos también un Código de Procedimiento Civil que ha sido tácitamente reformado por la Constitución de la República. Más aún, compañeras y compañeros, es fundamental tener, especialmente a los operadores de justicia, es fundamental tener en cuenta la disposición derogatoria de la Constitución de la República. ¿Qué dice la disposición derogatoria? Dice, se deroga expresamente la Constitución política dictada en el registro oficial número 1 del 11 de agosto de 1998 y cualquier otra disposición que contraría a las nuevas normas constitucionales. Y esto es fundamental. ¿Qué es la jurisdicción? La jurisdicción es la jurisdicción, es la capacidad de administrar justicia, la potestad que tienen solamente los jueces, no los fiscales. Los fiscales, soy asesor del doctorado Chino Zambrano, fiscal general del Estado, somos auxiliares de la justicia, pero la jurisdicción solamente tienen los jueces, la jurisdicción, la potestad de administrar justicia, y la competencia, que es la medida de la jurisdicción, como ustedes conocen, o sea, la medida en razón del territorio, de las personas, de la materia y de los datos. O sea que con esta norma del Código Orgánico de la Función Judicial, muchas de las disposiciones que contiene el Código de Procedimiento Civil se hallan tácitamente derogadas. Por esa razón es fundamental hacer hincapié que el Código Orgánico, y se llama
Me recuerdo cuando salió el Código Orgánico, había muchas objeciones, inclusive de parte de un distinguido compañero, amigo, maestro y conterráneo nuestro de la provincia de Chimborazo. Decía, ¿cómo se llama código? ¿Por qué se llama Código Orgánico? Si la Constitución no habla de códigos, sino de leyes orgánicas y de leyes ordinarias. Se llama código porque es una recopilación de leyes, ¿no? Aquí está, ya no tenemos la ley orgánica de la función judicial, está en el Código Orgánico de la función judicial. Ya no tenemos la ley orgánica del Ministerio Público, está en el Código Orgánico de la función judicial. Ya no tenemos la ley orgánica del Consejo Nacional de la Judicatura, está inmerso en el Código Orgánico de la función judicial, igualmente de la Defensoría Pública, y también, guste o no guste, también de los abogados. Y ustedes, señores estudiantes, tienen un capítulo muy fundamental en el Código Orgánico de la función judicial. El artículo 8 señala el principio de independencia. Obviamente, como y eso sí hemos recalcado público y privadamente, que si no hay independencia de la función judicial y si no hay imparcialidad de los jueces, no puede haber un sistema democrático. Independencia respecto a las otras 4 funciones del Estado, independencia de los jueces de primera y segunda instancia en relación a la Corte Nacional. O sea que independencia interna e independencia externa. El artículo 9 del principio de imparcialidad, obviamente el juez tiene que ser imparcial, es un tercero que va a dirimir un conflicto entre actor y demandado en materia civil o entre la Fiscalía General del Estado y el acusado en materia penal. Tiene que ser imparcial, de lo contrario tiene que excusarse o la parte procesal correspondiente tiene que recursar a dicho juez para que pueda administrar justicia cumpliendo este principio de la imparcialidad. El artículo 10 dice el principio de la unidad jurisdiccional y gradualidad. Conforme este conocimiento general, compañeras y compañeros, ahora tenemos la unidad jurisdiccional. Solamente los jueces que dependen de la función judicial pueden administrar justicia. Ya no hay cortes de justicia militar, ya no hay cortes de justicia de la policía, y hay grados. Hay los jueces de primer nivel, de primera instancia, que son los jueces de lo civil, mercantil, los jueces de inquilinato, las jueces vecinales, laborales, penales, etc. Los jueces de segunda instancia, que son los jueces que conforman las cortes provinciales, y la Corte Nacional de Justicia, que no es de instancia por regla general, porque es la Corte Nacional de Justicia, por regla general, es Corte de Casación y de Revisión. Obviamente que en casos de fuero tienen las atribuciones de jueces de primera instancia y de segunda instancia. El artículo 11, principio de especialidad. Yo he sido durante casi 40 años funcionario judicial, 27 años como juez y 14 como fiscal o asesor de la fiscalía. Y me recuerdo cuando yo era juez de la Corte Superior de Justicia de Quito, cuando hacía civil, materia penal, materia laboral, materia de inquilinato, tránsito, juicios especiales, colusorios, y era imposible conocer de todas las materias, ¿no? Porque no era ontológico. En cambio ahora hay ya la especialidad. Obviamente que hay excepciones en el caso de los cantones donde hay poco trámite de procesos. Funcionan los juicios multifuncionales. El artículo 12 señala el principio de gratuidad. Señores, este es un nuevo país, recalco una vez más. Tenemos una nueva justicia, recalco otra vez, a partir del 20 de octubre de 2008, 0 tasas judiciales, se da importancia y se hace realidad ese artículo 75 de la Constitución, que en mi criterio personal es el que cambia el concepto de justicia. La tutela judicial efectiva, imparcial y gratuita. O sea, todas las personas podemos acceder libremente a la justicia sin pagar 0 cantidades de dinero. Y esto es fundamental para que haya una justicia para todas y todos, como bien lo señala el Gobierno Nacional. El artículo 13 señala el principio de publicidad. Todos los juicios, compañeros, son públicos. Todos los juicios, a excepción de 3 juicios. Como profesor de la Facultad de Jurisprudencia del Alma Mater, a propósito del Alma Mater, estamos celebrando el Día del Maestro Universitario. El día de ayer publiqué en la sección judicial de Diario La Hora
un homenaje a los profesores de la materia de estudios más importantes que existe en el país. Les digo que vayan a las audiencias, vayan a las audiencias. Lo que no pueden ingresar es a las audiencias de menores, de niños, niñas y adolescentes infractores, de delitos sexuales y de seguridad del Estado. Todos los demás, todas las audiencias son públicas, y eso es bueno, porque ustedes van a estar viendo, ¿no es cierto?, cómo funciona la Administración de Justicia y cómo funciona especialmente la motivación en la sentencia que dictan los señores jueces. El artículo 14 señala principios de autonomía económica, financiera y administrativa. Obviamente que la función judicial tiene que tener estas características que son fundamentales para su libre desarrollo, ¿no? Y tengo entendido que el Gobierno Nacional ha prestado todas las facilidades para que esta función de justicia se modernice. El artículo 15, principio de responsabilidad. A ver, compañeros, aquí hagamos un pequeño análisis político. Todos somos responsables. El artículo 223 de la Constitución de la República señala de manera categórica que el servicio público debe ser de calidad, de excelencia. Y los operadores de justicia, en su gestión incluido también, somos servidores públicos y debemos dar un servicio de excelencia. De lo contrario, somos responsables. Y el artículo 15 señala dos clases de responsabilidades: la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva. ¿Qué quiero decir con esto? La responsabilidad objetiva es la responsabilidad sin dolo o sin culpa. O sea que para que exista esta responsabilidad, lo que se llama la responsabilidad civil extracontractual en contra del Estado por mal servicio de la justicia. En este caso, lo fundamental, los requisitos que tienen que justificarse es la acción o omisión de un servidor judicial. Llámese como se llame, llámese juez, llámese fiscal, llámese asesor de fiscal, llámese secretario, oficial mayor, auxiliar, etc. ¿Cómo se llama? Acción u omisión de un servidor judicial. Que esta acción u omisión haya causado un daño. Y que haya una relación de causalidad entre la acción u omisión del funcionario judicial y el daño ocasionado, y también la cuantía del daño. En esta clase de responsabilidades, compañeros y compañeras, no se analiza el dolo o la culpa grave del funcionario. No se analiza. Lo que se analiza es exclusivamente si la acción u omisión del funcionario judicial produjo un daño. Y en este caso, solamente las causas eximentes de responsabilidad son exclusivamente el caso fortuito o la fuerza mayor. Y tampoco es excusable la orden superior jerárquica o el error inexcusable. Ya vamos a hacer un análisis brevemente sobre el error inexcusable que está causando bastante malestar en los funcionarios judiciales, porque no se ha definido lo que es el error inexcusable, y tengo entendido que el Consejo de la Judicatura anterior de transición sancionó a muchos jueces por error inexcusable. Y lamentablemente, hasta donde yo tengo conocimiento, hasta el día de ayer, no se definió lo que es el error inexcusable. Conozco que se está elaborando un reglamento a nivel de presidencia de la Corte Nacional de Justicia para poner en conocimiento del Pleno de la Corte lo que es el error inexcusable. Porque no es cierto, porque si hemos comenzado con el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, don Carlos Ramírez, que es un caballero, un distinguido jurista, y él le he dicho, no, si hay error inexcusable, deben haber errores que son excusables, porque el juez es un ser humano, ¿no es cierto? No puede conocer de todo. Entonces es fundamental, y él ha manifestado, y hemos tenido conversaciones con el doctor Ramírez, hay que definir lo que es error inexcusable, es error de bulto. Por ejemplo, decía, denme un ejemplo, me decía, a ver, el doctor, decía, por ejemplo, si un juez de garantías penales me dicta una sentencia de condenatoria en mi contra y me condena a la pena de muerte, error inexcusable, sin duda alguna. Si un juez de garantías penales dicta una orden de prisión preventiva sin petición del fiscal, error inexcusable. Hay errores que son excusables, pero hay errores que son excusables. Y es justamente que cuando el doctor Carlos Ramírez decíamos, para eso existen los recursos, ¿no?, para corregir los errores que cometen los jueces. Pero justamente
Esta es una materia bastante delicada que tienen que definir, ya sea el pleno del Consejo de la Judicatura o el pleno del Congreso de la Corte Nacional de Justicia, para evitar un poco de situaciones especiales que se están ocasionando en la función judicial. Esta es la responsabilidad objetiva. El trámite es brevísimo, ¿no es cierto? Está asignado en los artículos 32 y 33 del Código Orgánico de la Función Judicial. El juez competente es el juez de lo contencioso administrativo del lugar donde reside la parte actora. El demandado es el presidente del Consejo de la Presidenta o presidenta del Consejo de la Judicatura, y además el Procurador General del Estado, en atención a lo que señala la ley orgánica de la Procuraduría General del Estado. El trámite es señalado en la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, con varias modificaciones señaladas en la ley orgánica de la Procuraduría General del Estado. No conozco, hice algunas investigaciones en la ciudad de Quito y con mis alumnos, no conozco trámites que se hayan presentado en este sentido. En cambio, sí conozco algunos juicios por responsabilidad subjetiva. Esto es por aquella que señalada en el artículo 34 del Código Orgánico de la Función Judicial. Inclusive hemos hablado con el doctor Galo Chirúa, que estamos un poco alarmados. Ya se han presentado algunas demandas en contra de señores fiscales por 2, 3 millones de dólares por responsabilidad subjetiva. ¿Qué es la responsabilidad subjetiva? Es aquella que se ocasiona por acción u omisión de juez, del fiscal o del defensor público. O sea que los únicos responsables en este caso son los jueces, fiscales y defensores públicos, en atención al retraso en la administración de justicia, retraso doloso, cuya base está en el artículo 172 de la Constitución de la República. El trámite es en juicio oral sumario, y la diferencia con la responsabilidad objetiva es fundamentalmente en el dolo, porque aquí hay obligación del actor de justificar el dolo del demandado, o sea, el dolo del juez, del fiscal o del defensor público en la tramitación del proceso, en la demora en la tramitación del proceso. Es una de las materias más importantes. Tengo entendido que el señor decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Central, doctor Walter Martínez Vela, está organizando un seminario al más alto nivel sobre esta materia que interesa a todos los operadores de justicia y a los abogados del libre ejercicio profesional. El artículo 16 dice el principio de dedicación exclusiva, y es obvio, o sea que somos servidores públicos y tenemos que cumplir con las 8 horas diarias de labor, y lo único que podemos hacer, como en el caso personal mío, en el caso del Estado de Doctor Quito Buga, es ejercer la docencia universitaria fuera de las horas de trabajo. El artículo 17 dice el principio de servicio a la comunidad. Recordemos una vez más que, como dice el presidente de la República, la justicia ahora es para todas y para todos. Antes la justicia era solamente para la gente alta, para los pelucones, para los de corbata, para los de lazo. Ahora es para todos. La justicia antes se lo aplicaba exclusivamente a la de poncho. Ahora no, ahora es para todos. Ya vamos a ver en el artículo 26 y 27, hacer un poquito de tiempo ahí, para ver cuál es la misión ahora del juez, porque el juez es la figura central dentro del proceso de cambio que vive el país, sin duda alguna. No es el fiscal, con todo el respeto para la fiscalía a la cual yo pertenezco, no es la defensoría pública, con todo el respeto para el Ernesto Pazmiño, que es buen amigo. Es el juez, el gran operador del cambio de justicia. El artículo 18 dice el principio del sistema medio de administración de justicia, o sea que el proceso es un medio para que se realice la justicia. No se puede sacrificar la justicia por la mera omisión de formalidades. El artículo 19, principio dispositivo de inmediación y de concertación. Analicemos primero lo más fácil, el principio de inmediación y de concertación. El principio de inmediación consiste en que el juez está en contacto directo con las partes y con las pruebas que están predicando dentro de la audiencia de juzgamiento en materia penal, dentro de la audiencia de prueba y de juzgamiento en materia civil. O sea que el juez
Yo era juez durante mucho tiempo y las pruebas se realizaban ante el secretario o ante el auxiliar que tramitaba el proceso. Ahora las pruebas tienen obligatoriamente que realizarse en presencia del juez, y eso es bueno. El principio de concentración es que todos los actos procesales están incluidos en una sola audiencia: en la audiencia de juzgamiento en materia penal, en la audiencia de conciliación y juzgamiento en materia civil. Pero tratemos aquí del principio dispositivo, porque todavía no se lo entiende de manera correcta. Hace algunos años atrás, yo manifestaba en clases de procesal civil que el principio dispositivo se lo entendía de la siguiente manera, y obviamente me equivoqué. Consideraba que el juez era un tercero, que estaba como el árbitro de fútbol, decía, y ponía el ejemplo clásico de un partido de fútbol, decía. Un partido de fútbol, primero salen unas dos personas con una bandera que dice fair play, juego limpio. Después sale el árbitro, salen los dos equipos, y el árbitro está observando que juegue limpio, o sea, que gane el mejor equipo, o el que tenga suerte. En cambio, el principio dispositivo dentro de este nuevo Estado constitucional de Derecho y Justicia es completamente diferente. ¿Por qué razón? Y si estoy equivocado, por favor, tenga la bondad de corregirme. Porque el juez ya no es un mero observador, por favor, señores jueces, ya no es un mero observador. No es un juez dictador, tampoco, un juez arbitrario, tampoco. Es el director del proceso. Él está dirigiendo el proceso. De tal modo que si bien dentro del principio dispositivo, que es el juicio es interpartes, entre las partes, o sea que son las partes procesales las que marcan la cancha donde se va a desenvolver el proceso, dentro de esa cancha el protagonismo del juez es fundamental. No sé si me equivoqué, pero rige actualmente el activismo judicial. ¿Por qué razón? Y eso les manifiesto en las audiencias que tengo de casación y revisión a los señores jueces, porque a veces nos culpan a nosotros, los fiscales, de que no nos actuar. Y puede ser en algunos casos, es la verdad. Pero ¿quién está encargado de buscar la verdad? Se recuerda que hace tiempo se decía el fiscal tiene que buscar la verdad. A él le corresponde la carga de la prueba. Al actor le corresponde la carga de la prueba para justificar su acción que tradujo la demanda y ha demandado la prueba de las excepciones que tradujo en la contestación a la demanda. Dentro del nuevo ordenamiento jurídico, recalco una vez más, es el juez el protagonista del principio de cambio. Es el juez, el director del proceso. Y de acuerdo al artículo 130, recuerden, compañeros, y hagan una encuesta. ¿En qué hicimos una encuesta de los jueces de primer nivel? Y ninguno cumplía esta obligación. Artículo 130 dice: facultades, deberes de los jueces. Dice, es deber de los jueces. Artículo 130, número 10, disponer pruebas de oficio para buscar la verdad. O sea que no solamente la verdad está a cargo del actor y del demandado, no solamente en materia penal está a cargo de la fiscalía y del acusado, sino también dentro de los márgenes que señala la ley, fundamentalmente del juez. Porque ¿qué es lo que persigue el nuevo ordenamiento jurídico del país? Buscar que se dicte una sentencia justa. Recalco, una sentencia justa, no lo que pasaba en el Estado liberal hace pocos años, que ganaba el que el mejor abogado tenía. No, ahora tiene que ganar el que tenga razón, y el que tenga razón lo debe señalar el juez, disponiendo pruebas de oficio, porque esa es su labor, activismo judicial dentro del nuevo ordenamiento jurídico. Por eso el juez es el principal eje del proceso de cambio que vive el país, y por eso se está cambiando a raíz del 7 de mayo de 2011 con el referéndum a muchos operadores de justicia. Pues hay que abrir, con todo respeto, hay que abrir la mente y los ojos a este proceso de cambio que vive el país. O sea que es otra justicia que recoge los principios de los socialismos del siglo XXI. O sea que una justicia para todas y para todos. Para todas y para todos.
No solamente para que tenga mejor abogado, sino para que tenga razón. ¿Y quién da la razón? El juez, a través de la sentencia. Y el juez tiene la obligación de dictar una sentencia justa, disponiendo pruebas de oficio para buscar la verdad. Artículo 130. Así como tiene funciones correccionales, funciones coercitivas, 130, 129, 130, 131, 132. Así tiene ahora facultades jurisdiccionales. Recalca, un juez, no observador, como yo decía hace algunos años atrás, no un juez dictador, un juez arbitrario, un juez director del proceso. Ese es lo que tiene que analizar la escuela judicial y señalar cuáles son los parámetros del juez para dictar una sentencia justa, cuáles son las funciones, cuáles son las facultades, deberes que tiene el juez para disponer pruebas de oficio, obviamente a excepción de la prueba testimonial que está prohibida. Pero ¿en qué sentido? O sea que el juez tiene que ser un tipo casi sabio, imagínense, para interrogar a los testigos, para pedir aclaraciones, porque no puede presentar testigos, pero puede pedir aclaraciones, la presión de los testigos, para pedir informes a los peritos de aclaración. Tiene que ser un técnico, y es por eso que es fundamental que ya comience a funcionar la escuela judicial. Tengo entendido que la sede funciona en Cuenca, tengo entendido que hay subsedes en Quito, Guayaquil y Ambato. No he visto, puede ser que esté equivocado, no he visto yo todavía que la escuela judicial tenga este funcionamiento, especialmente con estos nuevos principios rectores en la administración de la justicia. Recalco una vez más, el proceso de cambio que vive el país depende fundamentalmente, no de la Fiscalía, no solamente de la Fiscalía, perdón, no solamente de la Seguridad Pública, sino fundamentalmente de la actividad jurisdiccional, facultades, deberes de los jueces. El artículo 20, principio de celeridad. Como dice el argot popular, justicia que tarda no es justicia. Y como dice el don Eduardo J. Couture, el tiempo en la administración de justicia no es oro. El tiempo en la administración de justicia es justicia. Por esa razón, ya no hay compañeros y compañeras aquí presentes. Ya no hay la justicia rogada. ¿Qué significa justicia rogada? Y eso, hagan entender a los señores jueces, no hay justicia rogada. O sea que no hay necesidad de pedir audiencias de conciliación, no hay necesidad de pedir términos de prueba, porque ahora hay impulso de oficio. Así lo señala el artículo 141 del Código Orgánico de la Comisión Judicial. No hay justicia rogada. La justicia rogada ya en el Estado liberal, por favor, señor juez, ¿cómo es? Provéame este escrito. Es de oficio, 141. Por eso recalco una vez más, el proceso de cambio que vive el país depende fundamentalmente de los operadores de justicia llamados jueces, de oficio, no se requiere petición de parte, recalco una vez más, no justicia rogada, como en el Estado liberal. Estamos en un Estado constitucional de derechos y de justicia social, doctrina del socialismo del siglo XXI que el pueblo ecuatoriano lo aprobó. El artículo 21 dice principio de probidad. Obviamente, ¿no es cierto? Los jueces tienen que ser la más alta figura en sus conocimientos, en su moralidad, etc. El 22, principios de acceso a la justicia. Artículo 75 de la Constitución de la República, tutela judicial efectiva, imparcial y expedita en la acción de justicia. O sea que la tutela comprende lo siguiente, compañeros: el derecho de elección, el poder acudir a los órganos de justicia a través de la demanda, y que se haga justicia. Y una vez que se dicte sentencia, de acuerdo a lo que dice el artículo 75 de la Constitución, que se haga cumplir a la justicia. Por esa razón, yo pongo como ejemplo, tal vez esté un poquito retrasado en estas ideas, a la dama que administra justicia, que está dada por una venda para ser imparcial. Y aquí tiene la balanza,
para hacer la justicia, aquí tienen la espada, para ser ejecutado o juzgado. Porque ¿cuál es la misión del juez, compañeros? De cualquier juez, de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial: conocer, juzgar y hacer ejecutado o juzgado. Del contrario, no hay justicia. El artículo 23 dice: principio de tutela efectiva de los derechos, el artículo 75. El artículo 24, principio de interculturalidad. Compañeros, me van a permitir leer el artículo 24, que es fundamental, porque hemos tenido algunas, no discusiones, ¿no?, sino algunas conversaciones con la Corte Nacional de Justicia. Me explico. Cuando dentro de la, no estoy hablando de la, aclara, no estamos hablando de la justicia indígena. La justicia indígena no tiene nada que ver con el Código Orgánico de la Función Judicial, nada que ver. El Consejo de la Judicatura no tiene nada que ver con la justicia indígena, ¿sí? La justicia indígena tiene su base constitucional en el 173, en el 169, en el Convenio 169 de la OIT, en los tratados internacionales. No hablamos de justicia indígena, estamos hablando de la justicia ordinaria. De la justicia ordinaria cuando un indígena está inmerso en esa justicia, sea civil, sea penal, sea laboral, etc. Con su venia me van a permitir leer el artículo 24 del Código Orgánico de la Función Judicial. Dice lo siguiente: especialmente, esto es importantísimo, señores jueces, especialmente, recalco una vez más, en la provincia de Chimborazo, donde el 50% somos indígenas, nacional quichua, como decía Carlos Herrera ayer, pueblo peruano, en Cotopaxi, en Tumburagua, en El Cañar, en Bolívar, en Imbabura, hay un bastante índice de pueblo indígena. ¿Qué dice el 24, compañeros, con su venia? Dice el principio de interculturalidad. Y esto es fundamental también, que la Corte Constitucional ya comience a resolver las acciones extraordinarias de protección sobre la justicia indígena y nos den unos márgenes de cómo entender este principio de interculturalidad. Dice: en toda actividad de la función judicial, recalco, ojo, en toda actividad, no solamente en la justicia, sino fiscalía, defensoría pública, etc. Dice: las servidoras y servidores de justicia deberán considerar elementos de la diversidad cultural relacionados con las costumbres, prácticas, normas y procedimientos de las personas, grupos o colectividades que estén bajo su conocimiento. En estos casos, la servidora y el servidor de justicia buscará el verdadero sentido de las normas aplicadas de conformidad a la cultura propia del participante. Por esta razón, señores jueces, la conferencia magistral que dio ayer Carlos Herrera, era fundamental que estés aquí lleno todo el auditorio y todos los señores jueces, fiscales y defensores públicos, porque él explicaba de manera detallada cuántas nacionalidades indígenas hay, cuántos grupos humanos indígenas hay, y aquí en la provincia les decía 17 comunidades, 57 comunidades indígenas. O sea que es fundamental. ¿Cómo? Me pregunto con todo respeto, ¿cómo un juez de garantías penales, pongamos la rama penal, cómo un juez de garantías penales puede dictar sentencia cuando está involucrado un indígena? Y el ejemplo clásico que pongo, a ver, veamos, está metido en un delito, cualquier delito de acción penal pública. José García Falconi, que es mestizo, aunque mi padre era campesino, mi madre de seres domésticos, nacido aquí en la provincia de Chimborazo, tengo estudios superiores, una de las maestrías fue mi profesor aquí, mi distinguido amigo Patricio Paz mío, presidente de la Corte Constitucional. Tengo algunos trabajos escritos, doy clases en algunas universidades, he publicado algunos libros, etc. Y también está incluido en este juicio penal, en el derecho de la justicia ordinaria, un indígena, José Quispe, de aquí de la provincia de Cacha, aquí del sector Cacha. Y les digo a los jueces: ustedes van a juzgarle a José García Falconi igual que a José Quispe, pero por supuesto, me dice, en su código civil dice que todos somos iguales ante la ley y que la ignorancia de la ley no excusa personal. Código civil es un código de hace 200 años atrás, copia del código, ¿no?
chileno, copia del Código Napoleón. Imagínense ustedes, imagínense esa barbaridad que digan, ¿no? O sea que le va a juzgar a José Quispe, que ni siquiera habla bien el castellano, ni conoce qué leyes están vigentes del país, igual que a José García Falcón. ¿Cómo puede ser posible, señores jueces? Y esto tiene fundamental relación, y justamente el libro que dediqué a la provincia de Chimborazo, a don Mariano Curicama, distinguido prefecto provincial, trato sobre este principio de interculturalidad, haciendo un análisis jurídico del artículo 344 del Código Orgánico de la Función Judicial, que me van a permitir leer antes de terminar mi intervención, en el sentido de que dice lo siguiente: el 344 del Código Orgánico de la Función Judicial dice: principio de interculturalidad. 343, 44, dice principio de la justicia intercultural, o sea que en concordancia con el artículo 20, principio rector dentro de la nueva justicia ecuatoriana, es la actuación y decisiones de las juezas y jueces, fiscales, compañeros fiscales, no sé si hay algún fiscal, fiscales, defensores públicos y otros servidores judiciales, policías y demás funcionarios y funcionarios públicos observarán en los procesos los siguientes principios. A. Diversidad. Al tener en cuenta el derecho propio, costumbres y prácticas ancestrales de las personas y pueblos indígenas, con el fin de garantizar el óptimo reconocimiento y realización plena de la diversidad cultural. B. Igualdad. La autoridad tomará las medidas necesarias para garantizar la comparecencia de las normas, la comprensión de las normas, procedimientos y consecuencias jurídicas de los individuos del proceso en el que intervengan personas y colectividades indígenas. Por lo tanto, dispondrán, entre otras medidas, la intervención procesal de traductores, peritos, antropólogos y especialistas en derechos indígenas. Les digo sinceramente, y les recalco una vez más, tengo 4 o 5 audiencias diarias, ya a mi edad, 4 o 5 diarias, por declaración del señor doctor Galo Chiriboga Serrano, fiscal general del Estado, en la Corte Nacional de Justicia Sábado Penal, y no he visto todavía. Y he pedido, he solicitado de la manera más comedida a mis distinguidos, que son distinguidos abogados, es la plurinata de los abogados que están en la Corte Nacional. He pedido de la manera respetuosa que apliquen este principio de intercultural cuando veo que está inmerso en un proceso una persona de nacionalidad indígena, del pueblo que sea de nacionalidad indígena. Pero no he visto todavía. Obviamente que se suspenden las audiencias para tener un poco más de conocimientos de estos principios de interculturalidad. Dice, no disinhibe. Compañeras y compañeros, esto tiene relación con el 76, número 7 letra I de la Constitución sobre la cosa juzgada. Escuchen, dice: lo actuado por las autoridades de la justicia indígena no podrá ser juzgado ni revisado por los jueces y juezas de la función judicial, ni por autoridad administrativa alguna en ningún estado de las causas puestas a su conocimiento, sin perjuicio del control constitucional. Recalco una vez más, compañeros, la justicia indígena tiene control constitucional a través de la acción extraordinaria de protección respecto a la justicia indígena. Recalco, diferente a la acción extraordinaria de protección a la justicia ordinaria, artículos 65 y 66, y eso está a cargo de la Corte Constitucional. La letra B dice pro jurisdicción indígena, dice: en caso de duda entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena, se preferirá esta última de tal manera que se asegure su mayor autonomía y la menor intervención posible. O sea que en caso de conflicto de competencia entre la jurisdicción ordinaria y indígena, por disposición del Código Orgánico de la Función Judicial, Estado de Justicia, Constitución de Derechos y Justicia, tiene preeminencia la justicia indígena.
Y la última letra dice interpretación intercultural. En el caso de la congruencia el caso de la comparecencia de personas o colectividades indígenas, al momento de su actuación y decisiones judiciales, interpretarán interculturalmente los derechos controvertidos en el litigio. En consecuencia, se podrá tomar elementos culturales relacionados con las culturas, con las costumbres, prácticas ancestrales, normas, procedimientos del derecho propio de los pueblos, nacionalidades, comunas y comunidades indígenas, con el fin de aplicar los derechos establecidos en la Constitución y los instrumentos internacionales. Compañeros, el artículo 25 dice principio de seguridad jurídica, obviamente que tiene concordancia con el artículo 82, que es fundamental, en el sentido de que, ¿qué dice la seguridad jurídica? Que todos debemos cumplir con la Constitución, con los tratados internacionales, con las leyes deben ser claras, precisas y bien establecidas para que no haya ninguna confusión. El artículo 26, principio de buena fe y lealtad procesal. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia, a comienzos del año pasado, señaló en una resolución que es obligatoria, que es obligación de los jueces de garantías penales calificar si la denuncia o la acusación ha sido temeraria y o maliciosa. Igualmente, el señor doctor Lalo Chiriboga Zambrano, fiscal general del Estado, a través de una resolución, ha señalado que es obligación de los señores fiscales de analizar si es que la denuncia ha sido maliciosa o temeraria y señalar esto a los señores jueces. Esto es fundamental, porque hay que litigar con lealtad procesal, con buena fe. Por esa razón, compañeras y compañeros, si ustedes revisan, y ya se está socializando el nuevo Código General de Proceso, ahora se señala la anticipación de la prueba, o sea, el anuncio de prueba. Ahora ya no se puede, ¿no es cierto? En mi tiempo, cuando yo era juez, se presentaba la prueba el último día, a última hora. Esto ya no se puede hacer. Ahora hay que anticipar la prueba, de tal modo que yo como actor, dentro de la demanda, digo, señor juez, anticipo que yo tengo estas pruebas con las cuales voy a justificar mi acción. El demandado dice, al momento de constatar la demanda, dice, señor juez, anticipo que son estas las pruebas que yo voy a actuar para justificar mis excepciones. De tal modo que cualquier otra prueba está descartada. Y eso ya lo ha señalado la Corte Constitucional al disponer la inconstitucionalidad de un artículo del Código de Trabajo. O sea, no prueba sorpresiva, no abuso del derecho. Hay que litigar con lealtad y buena fe procesal. Los artículos 27 del Código Orgánico de la Función Judicial se refieren al principio de la verdad procesal. Permítanme leer, porque es fundamental, compañeros, y aquí hay un poco de incógnitas que resolver. Dice, las juezas y jueces resolverán únicamente atendiendo los elementos aportados por las partes. No se exigirá prueba de los hechos públicos y notorios, debiendo la jueza o juez declararlos en el proceso cuando los tome en cuenta para fundamentar su resolución. O sea que, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que se busca en esta nueva justicia? Es la verdad procesal. No la verdad histórica, no la verdad verdadera. Aun cuando el artículo 78 de la Constitución de la República señala de manera taxativa, y aquí parece que hay una contradicción que merece ser aclarado, y vamos a hacer un trabajo que está dedicado aquí a un distinguido pariente mío, señor Jaime García, sobre esta materia. ¿La verdad procesal o la verdad histórica? Porque el artículo 130, número 10 del Código Orgánico de la Función Judicial señala, se recuerda, el juez, facultades, deberes del juez, disponer pruebas de juicio para buscar la verdad. No dice nada más. El artículo 78, que es fundamental, doctor Lalo Chiriboga Zambrano, fiscal general del Estado, ha manifestado que el sistema penal tiene dos lados. El lado de los derechos del acusado, que son fundamentales, pero también los derechos de la víctima. ¿Y cuáles son los derechos de la víctima? El principal derecho de la víctima: conocer la verdad. ¿Qué verdad, doctor Antonio? ¿Qué verdad? ¿La verdad histórica? ¿La verdad verdadera?
Si el artículo 76, número 4 de la Constitución señala que las pruebas ilícitas no tienen valor, no tienen eficacia probatoria, y si una prueba ilícita es fundamental para establecer la verdad histórica, baja esta verdad, como decíamos veníamos conversando durante todo el trayecto ayer, una conversación muy interesante con maestro PhD Antonio Salamanca sobre la verdad. O sea que lo que busca la justicia es acercarse lo más cercano a la verdad real, pero es la verdad procesal el objeto de la justicia. Es casi imposible buscar la verdad. Tenemos una comisión de la verdad en la Fiscalía General del Estado, pero es la verdad real, pero lo más cercano a la verdad histórica. Más aún, tenemos también que los derechos de la víctima es, además de conocer la verdad, hacer justicia y fundamentalmente también la reparación integral. Reparación integral que consiste en el pago de la parte material, daños materiales y el pago de los daños inmateriales. El daño material, o sea que esto, en todos los casos en que se dicta una sentencia condenatoria, no solamente como dice la ley de gasto, daños de perjuicio, el código, no, ahora es artículo 78 dice reparación integral, o sea que la víctima tiene derecho ¿a qué? A la reparación material consistente en los daños y perjuicios que tienen dos parámetros, el daño emergente y el lucro cesante, y el daño inmaterial consistente en el daño moral, que también tiene dos parámetros, el daño moral objetivo y el daño moral objetivo. O sea que esta es la reparación. Podemos hablar sobre los derechos públicos y notorios. Yo alguna vez mandé a hacer una investigación con mis alumnos de la central, los relaciones de jueces, ¿cuándo son derechos públicos y notorios? No les comento sobre el donde me siento el hombre más feliz del mundo. Más aún, aquí mis distinguidos compañeros que venían de Quito al programa les decía, quiero pasar los últimos años de mi vida aquí en esta ciudad y quiero que me entierren aquí en la parroquia de San Andrés, porque ahí está el cementerio que se acaba de inaugurar hace 2 meses en nombre de mi tío papá, el hombre más bueno del mundo y mi Dios. También de la manera más respetuosa, me permito solicitar un viva cumpleaños de un distinguido amigo que está aquí presente, que se llama Antonio Salamanca y que se siente el hombre más feliz, dice, porque ha cumplido el mejor de los años en la altura del Chimborazo. Y aspiramos y esperamos que en algún momento nos dé una riobambeña o un riobambeño nacido en esta hermosa ciudad. Dios les pague por tanta gentileza y muchas gracias, Dios les pague. Estamos a las órdenes, compañeros y compañeras. Una frase última de don Eduardo J. Couture. Don Eduardo J. Couture, autor de Carlos del Abogado, decía con toda razón: de todas las cosas que existen en la vida, Jessica terminó siempre en mis charlas, de todas las cosas que existen en la vida, la única, insustituible es la justicia. Los pueblos pueden vivir sin riqueza, sin salud, vivirán mal, pero vivirán. Pero sin justicia no pueden vivir. En manos de ustedes, señores jueces, está el nuevo país. El pueblo ecuatoriano se expresó el 28 de septiembre de 2008 y se publicó la Constitución de la República en el registro oficial 449 del 20 de octubre del dicho año, y se refrendó a la redundancia el 7 de mayo del año pasado, el año 2011, perdón, con el referéndum. Si no hay preguntas, entonces me retiro. Ya hay, repito, si hay una pregunta. A ver. Un segundito, por favor. Para mí, un placer. A ver, si no puedo responder, yo tengo aquí distinguidos juristas que me van a ayudar a hacer. ¿Sí? ¿La pregunta? Doctor, buenas tardes. Saludarles nuevamente ahora en la ciudad de Levante. La última vez que nos encontramos fue en la Corte Nacional en un recurso de casación, no sé si se acuerda de los borregos amaestrados que mencionaba el cantón Araucín. La pregunta va referida más a la justicia indígena. Vean que la justicia indígena no rige el Código Orgánico de la Justicia Judicial. Ayer Carlos Herrera dio una clase magistral. Le digo que sinceramente que iba a contar algunas cosas que yo no conocía, pero por favor,
compartamos los conocimientos. Lamentablemente estaba en la ciudad de Quito. No pude escuchar al máster Carlos Herrera, pero vamos más encaminado a la aplicación de la declinación de justicia indígena y concretamente los casos que se dan. Hay muchos casos que se dan de personas de nacionalidades indígenas que son sometidas. El doctor José García Farquini en este cuarto Foro Internacional Multidisciplinario de Derecho, y para la entrega de la placa en mención solicitamos la presencia, por favor, del doctor Patricio Pazmiño, presidente y altísimo representante de la Corte Constitucional del Ecuador.